Muy buenos días, el tema de hoy es Entendidos en los tiempos. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos en los tiempos. Aquí el Señor nos habla a través de la palabra en el libro de Efesios, que usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos. Pero mire que el Señor nos habla a personas espirituales. Porque muchos son entendidos en los tiempos, pero ¿cómo está la economía? ¿Pero cómo está el país? ¿Pero cómo está el gobierno? ¿Pero cómo están las otras naciones? ¿Pero cómo están evolucionando en cuanto a la política? ¿Cómo están evolucionando en cuanto a la economía? ¿Cómo están evolucionando en cuanto a las industrias en otras naciones o a nivel global o a nivel nacional? Muchos se basan en sus tiempos cronometrados acorde a lo que trabajan los gobiernos, acorde a lo que trabajan la nueva era, lo que está mirando y qué es lo que está evolucionando. Pero no miramos realmente cómo son los tiempos del Señor. Porque aquí nos habla la palabra que debemos aprovechar bien el tiempo. Pero mirando a la luz de la palabra es cómo estamos usted y yo andando. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que aprovechamos bien el tiempo o hacemos como un devocional que él estaba dando días anteriores que habla sobre el ocio? Y el ocio no deja avanzar ni evolucionar y mantiene a la persona estancada en el tiempo, en sus metas, en sus proyectos. El Señor quiere que usted y yo manejemos el tiempo, pero que seamos entendidos en los tiempos, pero en los tiempos del Señor, lo que se está viviendo, cómo podemos obrar y actuar acorde a los tiempos. Por eso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muchas personas se les habla que ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, a mí ya me han dicho eso, sí, ya han hablado, sí, eso está por verse. Que lo que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, las tempestades, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, esas son señales de que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, sí, eso sí, pero bueno, eso no está pasando aquí en esta nación, en esta ciudad, en este pueblo, eso está pasando por otros lados. Dice que miremos cómo andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Como que a veces el Señor usa a personas para darnos a entender, pero a veces somos necios, porque a veces hasta las piedras nos hablan y como que nos hacemos los sordos, desaprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos de cuenta que cada día los días están avanzando y son malos, los días son malos. Pero ¿por qué el Señor nos habla que los días son malos? Porque se ha incrementado la maldad. Se ha incrementado la mentira, se ha incrementado la manipulación, se ha incrementado la falsedad. Como dice la palabra, que llega el tiempo en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hoy en día a lo malo se le llama bueno. No vemos nada de malo, es normal. Todo lo vemos normal, no hay nada de malo. Que a lo bueno lo llamaremos malo y a lo malo bueno. Ya está sucediendo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el mundo no encontramos la voluntad del Señor. La encontramos en la oración y en la meditación, en el estudio de la palabra, ya que a la luz de la palabra encontramos lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que debemos conocer y entender en sus tiempos. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los tiempos son malos? Porque mire lo que nos dice en el libro de Efesios, nos habla que nosotros somos hijos de luz. Debemos caminar usted y yo como hijos de luz, que aunque el mundo camine en tinieblas, eso no quiere decir que usted y yo andemos en tinieblas. Por eso él lo dice en el capítulo 5, 8, en el capítulo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Lo dice aquí en Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, la luz no comulga con las tinieblas. Las tinieblas es el pecado, la inmoralidad, la mentira, la soberbia, el orgullo, la falsedad, la hipocresía. Esas son las tinieblas. Y la luz es la transparencia, la fidelidad, la honestidad, la transparencia. Nosotros éramos por naturaleza tinieblas, pero el Señor en su gracia nos salvó, nos hizo sus hijos. Y usted y yo, como hijos de luz, debemos reflejar a Jesús, que es la luz del mundo. El Espíritu Santo nos hizo luz en el Señor. Y como somos luz en el Señor, usted y yo debemos andar como hijos de luz. O sea, usted y yo podemos estar rodeados de las tinieblas, pero no quiere decir que comulguemos con las tinieblas. Al contrario, debemos brillar en medio de la oscuridad como luz, hijos de luz.
Y es por eso que el Señor quiere que usted y yo andemos como hijos de luz en esta generación. Necesitamos entender y discernir el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo, que ese tiempo no es tiempo de bendiciones, es un tiempo en el cual el enemigo quiere filtrarse, quiere meterse para llevarnos a vivir en las tinieblas. Por eso aquí encontramos en los citas que estábamos leyendo, hay tres cosas importantes. Primero, los días son malos. Segundo, debemos andar como sabios. Tercero, debemos conocer la voluntad de Dios, pero para poder conocer la voluntad de Dios debemos entender que los días son malos. Por eso ahí lo encontramos en el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí lo importante es que la palabra de Dios nos dice que en sus propios días, en estos días que estamos viviendo, son malos lo que estamos mirando a la luz de la palabra, lo que está sucediendo en nuestro entorno. No es necesario que vayamos a otro país, a otra nación. Miremos nomás en nuestro entorno lo que está sucediendo. Por eso aquí mismo en el versículos del 3 al 5, en este capítulo 5 de Efesios, encontramos: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire que aquí nos da una claridad de quiénes son los que andan en tinieblas. Eso es lo que caracteriza estos tiempos que eran los que vivía el apóstol Pablo en los tiempos de él. Nada diferente a lo que estamos viviendo. Hoy no hay ningún problema que vivan en fornicación, en división, en inmundicia, que se van a vivir hoy sin casarse, hombre con hombre, mujer con mujer, que adoptan hijos, que pueden hacer lo que ellos quieran, como quieran. No hay ningún problema. Lo que hablábamos anteriormente, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ya está sucediendo. Pero mire lo que nos dice acá el apóstol Pablo: ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas personas son las que no tienen herencia en el reino de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo seamos entendidos en los tiempos, lo que estamos viviendo, lo que nos vende la sociedad, lo que nos vende el mundo, lo que nos vende las redes sociales, lo que nos vende el mundo de las comunicaciones, lo que nos venden los gobiernos. Pero eso no quiere decir que es de Dios. Ahí están las tinieblas. Pero usted y yo, como hijos de luz, debemos andar como hijos de luz, ya que la maldad se ha multiplicado para este tiempo. Y usted y yo no podemos taparnos los ojos y decir que nada está sucediendo, ya que lo vemos, ya que lo escuchamos. Y uno de los retos que usted y yo tenemos en realidad es que usted y yo permanezcamos en la luz, pero que no comulguemos con las tinieblas. Si estamos rodeados de tinieblas, usted y yo somos luz y debemos prevalecer por encima de las tinieblas. O sea, la luz debe estar por encima de todo, ya que en el pasado, como usted y yo vimos, en el pasado era totalmente lo opuesto, ya que hoy cuando vemos o escuchamos de personas que hacen un aborto, ¿qué encuentran? Ven que hay libertad. Ya por lo menos se deshizo esa criatura. Ya hay libertad, no tengo culpabilidad, no tengo carga porque soy libre. Ese es el pensamiento de lo que está vendiendo el mundo hoy en día. Ese es el pensamiento en que quiere que la sociedad se sumerja y que siga andando en las tinieblas, ya que el Señor quiere darnos cambio y transformación desde nuestra mente. Ya que miramos que si primeramente la mente es renovada, automáticamente nuestro espíritu, nuestro corazón entra totalmente transformado a la luz de la palabra. Por eso es importante que usted y yo nos sometamos a la luz de la palabra, que es lo que nos habla el Señor, ya que se está destruyendo una sociedad en la cual está sumergiéndose cada vez más y más en las tinieblas, en el pecado, en la inmoralidad, en la mentira, en la manipulación. Así que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 19 al 20, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Eso es lo que está llevando el Señor, a enloquecer a los sabios, al entendido en este mundo, no al entendido en los tiempos de Dios. Por eso es que hay muchos que se dicen sabios y que usted los escucha en las redes sociales, en los medios de comunicación, jactándose, hablando de cómo le van de bien en sus relaciones con hombres, con mujeres, cómo es que viven en pecado, en inmoralidad delante del Señor. Es importante que usted y yo entremos en tiempo de clamor delante del Señor para entender los tiempos en Cristo Jesús. Amén.